Imagina despertar en la fresca mañana y descubrir que la ciudad donde vives está rodeada por un ejército imponente, con caballos y carros que se extienden por las colinas, llenando el horizonte con una amenaza imposible de ignorar. Ese era el terror que sintió el siervo del profeta Eliseo, mientras sus ojos humanos solo percibían la inminente destrucción. Cada respiración del joven era un recordatorio de su vulnerabilidad. Se encontraba paralizado, el corazón latiéndole con fuerza y cada sombra parecía esconder un enemigo. Por instinto su mente buscaba estrategias, planes de escape, pero la lógica humana no ofrecía ninguna salida. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. Estamos perdidos, debía pensar. Pero mientras el miedo lo consumía, su maestro Eliseo permanecía tranquilo. Sus ojos no se fijaban en la amenaza visible. Sus ojos veían más allá de lo tangible. Confiaba en un poder invisible, en un ejército espiritual que ningún ejército humano podía igualar. Y en ese instante la diferencia entre la fe y el miedo se hizo evidente. Un hombre temía, el otro confiaba. El siervo, con la voz temblorosa, finalmente se atrevió a preguntar: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Las palabras de Eliseo resonaron con fuerza y claridad. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». No era solo un consuelo, era una revelación. La verdadera batalla no se libra con ojos humanos, sino con fe, oración y visión divina. Mientras el siervo veía enemigos por todas partes, Eliseo veía ángeles de fuego custodiando la ciudad, rodeándolo todo con una fuerza invisible, lista para actuar. Era un recordatorio de que nuestra perspectiva humana es limitada. A menudo creemos que lo que vemos es toda la realidad, y nos olvidamos de que hay un mundo espiritual, protector y poderoso que opera mucho más allá de lo que percibimos. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados por problemas que parecen imposibles de superar? Por dificultades que nos hacen dudar, por miedos que nos paralizan. ¿Y cuántas veces olvidamos que hay un poder invisible trabajando a nuestro favor, un Dios que nunca nos abandona y que nos invita a confiar aunque no veamos el camino completo? En los próximos minutos exploraremos cada detalle de este encuentro, desde el miedo que paraliza, pasando por la fe que ve más allá, hasta la oración que abre los ojos y revela la verdadera realidad. Descubriremos cómo incluso cuando todo parece perdido, hay un ejército invisible que nos acompaña, listo para protegernos, guiarnos y mostrarnos que la oración y la fe tienen un poder que trasciende todo entendimiento humano. Prepara tu mente y tu corazón. La historia del siervo de Eliseo no es solo historia, es una lección sobre la fe, la visión espiritual y el poder de confiar en Dios cuando nuestra vista nos dice que todo está perdido. Y cuando Dios abra tus ojos, lo que parecía imposible se transformará en un acto de misericordia, protección y triunfo. La mañana estaba fresca, pero para el siervo del profeta Eliseo, cada brisa parecía un recordatorio de peligro. Cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, lo que vio lo paralizó. La ciudad de Dotán estaba rodeada por un ejército imponente, interminable. Caballos relinchaban, carros de guerra resonaban con metal y ruedas de madera golpeando la tierra. Sus ojos humanos solo podían captar la magnitud del ejército enemigo, y su corazón se llenó de un miedo tan profundo que parecía impedirle respirar. Cada sombra era un posible enemigo, cada sonido un presagio de muerte. El joven se quedó inmóvil, temblando de pies a cabeza. La lógica humana le decía: no hay salida. Estamos perdidos, todo está terminado. Cada pensamiento lo arrastraba más al pánico. Su instinto lo empujaba a correr, a gritar, a huir, pero la ciudad estaba completamente cercada. No había escape posible. La desesperación comenzaba a envolverlo como una neblina pesada. Eliseo, observando a su joven asistente, no mostraba señales de alarma. Su serenidad era desconcertante. Mientras el siervo veía solo peligro, Eliseo veía protección. Mientras el siervo percibía derrota, Eliseo percibía victoria. Con voz calmada se dirigió al joven. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El siervo lo miró incrédulo. ¿Cómo podían ser más los que estaban con ellos si todo lo que veía eran enemigos rodeándolos desde todos los flancos? Sus ojos físicos solo le mostraban muerte inminente, guerra y destrucción. Pero Eliseo lo estaba enseñando una lección fundamental. La verdadera batalla no se libra con lo que percibimos, sino con fe. Fue entonces cuando Eliseo hizo algo extraordinario. Se puso a orar. Sus palabras eran sencillas pero cargadas de poder. «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Esta oración no solo pedía protección, abría un puente entre lo visible y lo invisible, entre la limitación humana y la realidad divina. De repente, el velo que cubría la percepción del siervo comenzó a levantarse.
Sus ojos, antes cegados por el miedo y la desesperación, comenzaron a ver lo que nunca había imaginado. El monte, que antes parecía vacío, estaba lleno de seres que irradiaban luz y poder. Ángeles de fuego rodeaban a Eliseo, protegiéndolo de cada amenaza. Lo que antes era amenaza se convirtió en una escena de fuerza y vigilancia divina. Cada carro, cada caballo, cada soldado del enemigo era ahora observado por un ejército celestial invisible, y la seguridad de la ciudad estaba garantizada por un poder mucho mayor que cualquier fuerza humana. El contraste fue abrumador. El siervo pasó de la desesperanza total a un asombro absoluto. Lo que había inspirado miedo ahora mostraba protección. Lo que parecía derrota se transformaba en victoria segura. Comprendió que su miedo no era un reflejo de la realidad completa, sino solo de lo que sus ojos podían percibir. La fe de Eliseo había abierto una puerta a la visión divina, y la perspectiva del siervo cambió para siempre. Este momento no es solo historia antigua, es un espejo de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces sentimos que los problemas nos rodean, que no hay salida, que estamos atrapados en situaciones imposibles de superar? ¿Y cuántas veces olvidamos que hay un poder invisible trabajando a nuestro favor, que Dios ve más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden percibir? La oración, como enseñó Eliseo, no solo cambia la situación, cambia nuestra percepción. Abre nuestros ojos a la realidad que Dios prepara y nos permite ver lo que estaba oculto. Lo que parecía derrota se revela como protección. Lo que parecía amenaza se transforma en victoria. En ese instante, el miedo del siervo se convirtió en asombro. La desesperanza se transformó en confianza. Ya no temía al ejército visible porque había visto el invisible. Y comprendió que la verdadera seguridad no depende de lo que podemos controlar, sino de la presencia de Dios que nos acompaña en cada paso. Este episodio nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces vivimos con miedo porque solo vemos una parte de la realidad? ¿Cuántas veces creemos que estamos solos frente a los problemas sin darnos cuenta de que hay un ejército invisible, una protección divina y una guía que nos sostiene? La visión espiritual transforma el miedo en confianza y la oración se convierte en el instrumento que nos permite percibir lo que el mundo natural no puede mostrar. Prepárate para descubrir cómo la fe no solo abre nuestros ojos, sino que también nos da la fuerza para actuar con misericordia, sabiduría y poder, aún frente a los enemigos más poderosos. Mientras el siervo todavía absorbía la visión del ejército celestial protegiendo a Eliseo, una nueva escena comenzaba a desarrollarse. El enemigo, confiado en su número y en su poder, avanzaba decidido hacia la ciudad, sin imaginar que estaba entrando en un escenario que no podían ver ni controlar. Cada paso que daban era una muestra de su arrogancia, su seguridad basada solo en lo visible. Para ellos, la victoria parecía inevitable, y sin saberlo caminaban hacia la intervención directa de Dios. Eliseo observó la escena con calma absoluta, y su fe no flaqueó. Con voz firme, habló al Señor en oración. Te ruego, oh Jehová, que hieras con ceguera a esta gente. No era un acto de crueldad, sino de protección. Era un llamado a que aquellos que habían decidido destruir a otros se quedaran ciegos ante la realidad que Dios controlaba, y Dios respondió inmediatamente. Los soldados sirios quedaron cegados. Sus ojos, que antes confiaban en su fuerza y estrategia, ahora no podían ver más que oscuridad. El caos comenzó a reinar entre ellos. Se tocaron unos a otros confundidos y perdidos. La ciudad y sus habitantes, que minutos antes parecían indefensos, estaban ahora protegidos por la intervención divina. La ceguera no era un castigo para Eliseo ni para su siervo, sino una lección de humildad y recordatorio del poder absoluto de Dios. Entonces Eliseo, con gran calma y autoridad, se acercó a los enemigos desorientados. Su voz resonó firme, pero con un tono que mezclaba serenidad y poder. Este camino, este lugar que buscáis, no es donde pensáis. Yo os guiaré, pero no os haré daño. Seguidme. El ejército, incapaz de ver, no tuvo más opción que obedecer, guiados por las palabras del profeta y su fe en algo más grande que ellos mismos. Mientras los conducía, el siervo y Eliseo podían observar el contraste entre el miedo, la ceguera y la vulnerabilidad de los enemigos, y la protección, la claridad y la seguridad de los protegidos. Cada paso que daban los sirios era guiado por Eliseo, y cada momento demostraba cómo la fe y la obediencia a Dios podían transformar una situación imposible en un acto de misericordia y control absoluto. Lo más sorprendente fue la reacción de los enemigos al llegar a Samaria. Eliseo no los atacó, no los destruyó, les dio comida, agua y refugio temporal. La lección era clara.
La verdadera fuerza no se demuestra con venganza, sino con control, fe y misericordia. Los que querían causar destrucción fueron protegidos de su propia arrogancia, y los que eran perseguidos fueron defendidos por la intervención divina. Este momento de la historia nos enseña algo profundo. Incluso cuando nos sentimos rodeados por problemas aparentemente imposibles, Dios puede transformar la situación sin necesidad de que recurramos a la violencia o al control humano. La oración y la fe permiten abrir puertas invisibles, manipular circunstancias y proteger lo que es importante, de maneras que nuestra lógica no puede comprender. Para nosotros hoy, esto es una lección directa. Cuando sentimos que los problemas nos superan, que los enemigos, ya sean personas, circunstancias o pensamientos, nos rodean, podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto. No siempre veremos cómo actúa, pero Él siempre obra. A veces nos permite ver solo un pequeño fragmento, y otras veces nos da la visión completa, como hizo con el siervo de Eliseo. La estrategia de Dios no es destrucción por destrucción, sino protección, guía y misericordia. Él puede hacer que nuestros enemigos queden ciegos a nuestro daño y que nosotros podamos caminar seguros, aun cuando todo lo visible nos indique lo contrario. La historia de la ceguera de los sirios y la guía de Eliseo nos recuerda que la verdadera batalla no está en lo que vemos, sino en lo que creemos, y en la oración que invoca el poder de Dios. Con el ejército enemigo ciego y desorientado, Eliseo condujo a los sirios directamente hacia Samaria, la ciudad de Israel. Cada paso estaba lleno de tensión. Los soldados no podían ver, tropezaban entre sí confundidos y asustados, mientras Eliseo mantenía la calma absoluta. Cada palabra de Eliseo guiaba a los ciegos con precisión, y la ciudad que minutos antes estaba amenazada por la destrucción, ahora se encontraba completamente segura. Para el siervo, esta experiencia fue un despertar profundo. Recordaba la desesperación de hace apenas unas horas. Sus ojos humanos solo veían muerte, caos y derrota. Pero ahora estaba viendo algo que sus ojos por sí solos nunca podrían haber captado. Comprendió que la verdadera seguridad no dependía de la fuerza humana, ni de la cantidad de enemigos, sino de la intervención directa de Dios y de la obediencia a la guía divina. Su miedo inicial se transformó en asombro, y su fe, que hasta ese momento había sido frágil, se fortaleció de manera irreversible. Eliseo no buscó venganza contra aquellos que querían destruir a su pueblo. Este acto enseñó una lección profunda. La verdadera fuerza y sabiduría no residen en la violencia o en la represalia, sino en la confianza total en Dios y en la capacidad de actuar con justicia y compasión. Mientras el siervo observaba, comprendió que la fe no es simplemente creer en lo invisible, sino también aprender a actuar con la certeza de que Dios está presente, incluso cuando no se percibe con los sentidos. La oración que Eliseo realizó no solo abrió los ojos del siervo para ver la protección celestial, sino que también transformó su corazón, enseñándole a confiar más allá de lo que podía entender o controlar. La ciudad, que minutos antes parecía indefensa, estaba ahora segura, y el enemigo, que parecía invencible, estaba neutralizado sin un solo derramamiento de sangre. La diferencia no estaba en las armas ni en la estrategia humana, sino en la fe que se apoyaba en Dios. Esta es una lección que trasciende el tiempo. En nuestras vidas, los problemas que nos rodean, los miedos que nos paralizan y las amenazas que parecen imposibles de superar pueden ser enfrentados y transformados mediante la oración, la fe y la visión espiritual. El siervo comprendió algo crucial. Muchas veces percibimos solo una fracción de la realidad. Vemos lo visible. Nos enfocamos en el peligro y en la amenaza, y olvidamos que Dios actúa en lo invisible, los ejércitos que Él moviliza, las protecciones que coloca y las intervenciones que realiza, no siempre se muestran a nuestros ojos, pero existen y son infinitamente más poderosos que cualquier enemigo humano. Esta experiencia consolidó la fe del siervo de Eliseo. Aprendió que la oración no es solo un acto de comunicación con Dios, sino también una herramienta que nos permite ver la verdad más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Aprendió que la verdadera seguridad no depende de nosotros ni de nuestras habilidades, sino de la presencia de Dios y de la obediencia a su guía. Hoy esta historia sigue siendo relevante. Nos recuerda que,
Aunque nos sintamos rodeados por problemas, por miedos o por enemigos invisibles, hay un poder mucho mayor trabajando a nuestro favor. Nos enseña que la fe y la oración son armas que pueden cambiar la percepción, abrir nuestros ojos y transformar situaciones imposibles en oportunidades de crecimiento, protección y victoria. La lección es clara. Cuando nuestros ojos no pueden ver, la fe debe guiarnos. Cuando el miedo nos rodea, la oración debe sostenernos. Y cuando todo parece perdido, la visión divina puede mostrarnos la verdad que cambia nuestra perspectiva y nos permite avanzar con confianza, seguridad y esperanza. Tras la experiencia con el ejército enemigo, el siervo de Eliseo ya no era el mismo. Lo que minutos antes le había causado parálisis y miedo, ahora le despertaba asombro, reverencia y gratitud. Había sido testigo de lo que sus ojos humanos nunca podrían haber imaginado. Un ejército invisible que protegía a su maestro y, por extensión, a toda la ciudad. Cada sombra que antes le inspiraba temor, ahora se veía bajo la luz de la presencia divina. Comprendió que Leif no era un concepto abstracto, sino una fuerza viva que podía cambiar la percepción, transformar la desesperanza en seguridad y convertir el caos en orden. La gratitud del siervo no era solo un sentimiento pasajero, era un reconocimiento profundo de que la intervención divina había salvado vidas y preservado lo que parecía perdido. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no de miedo, sino de comprensión. Dios no solo protege, sino que también enseña. Cada paso que dio, cada respiración que tomó después de esa visión, estaba impregnada de la certeza de que el poder de Dios era real, tangible, y que la oración es el canal que nos permite conectarnos con esa fuerza. Eliseo, observando a su joven asistente, sabía que la lección iba más allá de la protección física. Cada acto, desde la apertura de los ojos del siervo hasta la ceguera de los enemigos, estaba diseñado para enseñar algo esencial. La fe y la oración tienen el poder de revelar lo invisible, de transformar lo imposible en posible y de cambiar la perspectiva de aquellos que confían en Dios. El siervo comenzó a reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuántas veces se había sentido rodeado por problemas, por imposibilidades, por amenazas que lo hacían dudar y temer? ¿Cuántas veces había intentado controlar situaciones que estaban más allá de su capacidad, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitaba era abrir su corazón a la fe, elevar la oración y confiar en la guía divina? Todo lo que había visto aquel día le mostró que incluso cuando nuestros ojos no pueden ver la protección, Dios siempre está presente, actuando en lo invisible para nuestro beneficio. En este momento, el siervo aprendió que la oración no es un acto pasivo ni una súplica de desesperación. Es un instrumento poderoso que abre puertas invisibles, que permite percibir la intervención divina y que transforma nuestra manera de enfrentar los desafíos. La fe y la oración trabajan juntas. Una abre los ojos del espíritu, la otra fortalece el corazón y nos da seguridad incluso cuando todo lo visible parece indicar derrota. La historia también nos recuerda que la misericordia y la compasión son expresiones del poder divino. Eliseo no buscó venganza contra los enemigos, sino que los guió y les proporcionó alimento y seguridad temporal. Esto enseña que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza física ni en el control humano, sino en la capacidad de actuar con justicia, compasión y confianza absoluta en Dios. La fe transforma nuestra respuesta ante los conflictos y nos permite actuar con sabiduría y misericordia, siguiendo la guía de quien ve más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Hoy, al reflexionar sobre la historia del siervo de Eliseo, comprendemos que muchas veces estamos rodeados por ejércitos invisibles, miedos, dudas, problemas, circunstancias que parecen imposibles de superar. Pero al igual que aquel siervo, podemos aprender a ver con los ojos de la fe, a percibir la intervención divina y a comprender que la oración tiene un poder que trasciende nuestra comprensión. Cada acto de fe, cada oración sincera y cada decisión de confiar en Dios nos acerca a la visión que Él quiere mostrarnos. La verdadera seguridad no depende de la fuerza humana ni de los números visibles. Depende de la presencia de Dios y de la disposición de nuestros corazones para abrirnos a su guía. La historia nos invita a caminar con valentía,
a orar con convicción y a confiar en que lo invisible siempre es más poderoso que lo visible. La fe consolidada del siervo nos enseña algo crucial. No basta con ver milagros, hay que internalizar la lección, vivirla y permitir que transforme nuestra perspectiva. Cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para practicar la fe, fortalecer la oración y abrir los ojos a la realidad que Dios siempre ha dispuesto para nuestro bienestar. La experiencia del siervo de Eliseo no se limita a un episodio bíblico antiguo. Es un reflejo directo de nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros, en algún momento, se enfrenta a situaciones que parecen imposibles, problemas que nos rodean, decisiones que parecen abrumadoras, personas que parecen enemigas de nuestro bienestar. Al igual que aquel joven asistente, nuestros ojos humanos a menudo solo captan la amenaza, la dificultad y el miedo. Pero la historia nos enseña que hay una dimensión invisible en juego, una fuerza que actúa más allá de nuestra comprensión y que puede transformar cualquier circunstancia. La oración es la llave que nos conecta con esa dimensión. No se trata simplemente de palabras pronunciadas en voz alta, sino de un canal a través del cual Dios revela la verdad que está oculta a nuestra percepción limitada. Cuando Eliseo oró para abrir los ojos de su siervo, no solo cambió lo que él podía ver, transformó su entendimiento, su confianza y su capacidad de enfrentar la situación. Lo que parecía imposible se convirtió en una oportunidad para aprender a ver con los ojos del Espíritu, y no solo con los de la carne. La fe y la oración trabajan juntas como dos pilares inseparables. La fe nos permite creer en lo invisible, mientras que la oración nos permite experimentar esa fe de manera tangible. Cuando combinamos ambos, comenzamos a percibir la presencia de Dios actuando en cada aspecto de nuestra vida. Podemos ver oportunidades donde antes solo había obstáculos, protección donde antes solo había peligro y guía donde antes solo había confusión. La visión divina no siempre se muestra de inmediato. Al igual que el siervo necesitó que Dios abriera sus ojos, nosotros también necesitamos que la oración y la fe nos permitan comprender lo que está sucediendo en lo invisible. A menudo pensamos que estamos solos frente a los problemas, pero la verdad es que hay un ejército espiritual trabajando a nuestro favor. Lo que nuestros ojos humanos no perciben, Dios lo maneja con precisión absoluta. Esta lección tiene implicaciones poderosas para la vida diaria. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de dejarnos paralizar por el miedo, podemos orar con fe, buscar la guía divina y confiar en que cada situación está bajo control. La oración nos permite ver lo invisible, percibir la protección y reconocer los caminos que Dios ha preparado para nosotros. La fe, por su parte, nos da la seguridad y la valentía para avanzar, incluso cuando la evidencia física parece contradecir nuestra esperanza. Además, esta historia nos enseña que la intervención de Dios no siempre implica destrucción del enemigo o eliminación inmediata del problema. A veces la protección se manifiesta en formas que no esperamos, desviando peligros, abriendo caminos, fortaleciendo nuestra percepción espiritual y enseñándonos a responder con sabiduría y misericordia. La fe nos capacita para actuar de manera correcta y la oración nos conecta con el poder que transforma lo imposible en posible. Cada día podemos aplicar esta enseñanza en los desafíos familiares, en las decisiones profesionales, en los conflictos internos y externos. Cuando percibimos los problemas con ojos humanos, nos sentimos limitados. Cuando los vemos con ojos de fe, respaldados por la oración, descubrimos un poder invisible que guía, protege y transforma cada situación. El siervo de Eliseo aprendió que la verdadera seguridad no depende de nuestra fuerza, estrategia o inteligencia. Depende de la presencia de Dios y de la capacidad de abrir nuestros ojos y nuestro corazón a lo invisible. La historia nos invita a adoptar esta perspectiva, confiar en Dios, orar con convicción y caminar con la certeza de que Él actúa en lo que no podemos ver, guiándonos hacia la victoria y la seguridad. Al meditar en esta historia podemos reconocer que cada desafío en nuestra vida es una oportunidad para fortalecer la fe, practicar la oración y entrenar nuestros ojos espirituales para percibir la intervención divina en acción. Así, incluso en medio de circunstancias que parecen imposibles, podemos avanzar con confianza, sabiendo que la visión de Dios siempre supera nuestra percepción limitada. Después de todo lo que había visto y experimentado, el siervo de Eliseo entendió una verdad fundamental. La verdadera batalla nunca se libra con los ojos humanos, sino con el corazón lleno de fe y la oración constante. Cada momento de miedo, cada sombra de amenaza y cada sonido que antes le provocaba pánico se convirtió en una lección de confianza en el poder invisible de Dios. La experiencia le enseñó que, aunque no siempre veamos lo que está sucediendo, hay un plan divino en marcha, y la intervención de Dios es mucho más poderosa que cualquier ejército humano. Eliseo no solo protegió a la ciudad, sino que enseñó al siervo a ver con ojos espirituales.
Cada ángel de fuego, cada momento de ceguera del enemigo y cada acto de guía misericordiosa eran símbolos de una realidad más grande, que la oración puede abrir los ojos de nuestra mente y nuestra percepción, y que la fe puede transformar el miedo en fortaleza. Lo que parecía imposible se hizo posible porque Dios estaba actuando en lo invisible, y la obediencia y confianza del siervo le permitieron percibir esa verdad. Hoy esta historia sigue viva, porque todos enfrentamos ejércitos que parecen rodearnos, problemas inesperados, decisiones difíciles, personas o circunstancias que parecen imposibles de controlar. Sin embargo, la lección permanece. Cuando nuestros ojos ven solo peligro, la fe ve protección. Cuando sentimos miedo, la oración nos conecta con el poder invisible de Dios. Y cuando todo parece perdido, la confianza en Él revela caminos que la lógica humana nunca podría descubrir. La fe del siervo no se consolidó de manera instantánea, creció paso a paso, a medida que veía la intervención de Dios en cada detalle. Aprendió que no basta con conocer la existencia de Dios, sino que hay que experimentar su poder, dejarse guiar por su voz y confiar sin condiciones, incluso cuando lo que vemos nos dice lo contrario. Cada dificultad es una oportunidad para ejercitar esta fe, y cada oración es un canal que abre nuestros ojos al mundo espiritual que siempre ha estado presente. La historia también nos enseña sobre la misericordia y la compasión como manifestaciones del poder divino. Eliseo no destruyó al enemigo por venganza, los guió y les proporcionó alimento, demostrando que la verdadera fuerza reside en la sabiduría, la justicia y la compasión. Esta lección nos muestra que actuar con fe y oración no solo protege, sino que transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Nos permite responder con amor, paciencia y claridad, incluso ante las amenazas más grandes. El cierre de esta historia es un llamado directo a nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros puede enfrentar miedos, crisis, decisiones difíciles o personas que parecen imposibles de manejar. La invitación es clara: orar con convicción, confiar con el corazón abierto y permitir que la fe abra nuestros ojos a la protección y guía de Dios. Cuando hacemos esto, nuestra perspectiva cambia, nuestros temores se disuelven y la paz se convierte en nuestro acompañante constante. Reflexiona: ¿qué ejércitos te rodean hoy? ¿Qué miedos crees que son insuperables? Dios te invita a mirar más allá de lo visible, a confiar en su presencia y a usar la oración como herramienta para percibir lo que no se ve. La verdadera victoria no depende de tus fuerzas, habilidades o estrategias humanas. Depende de tu disposición a creer, a confiar y a ver con los ojos de la fe. Así como el siervo de Eliseo pasó del miedo al asombro, de la desesperanza a la confianza, tú también puedes experimentar esta transformación. La historia culmina con una verdad que trasciende el tiempo. La oración poderosa y la fe firme son capaces de abrir nuestros ojos a la realidad que Dios ya ha dispuesto, transformar nuestras circunstancias y enseñarnos que incluso cuando todo parece perdido, Él está obrando para nuestro bien. Camina con fe, ora con intensidad y abre tus ojos a lo invisible. Lo que Dios tiene preparado es más grande de lo que tus sentidos pueden percibir, y la verdadera victoria siempre pertenece a quienes confían, creen y actúan con corazón fiel. Hoy, tú también puedes ver el ejército invisible que te protege y transformar el miedo en poder, la duda en certeza y la desesperación en esperanza.